Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Gracias. ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Sí. Perfecto. En la clase anterior vimos los eventos del S1 y el S2. Vamos a entender que en algunas ocasiones, además de auscultar el S1 y S2, podemos auscultar soplos. Estos soplos esencialmente son flujos de alta velocidad. Esa alta velocidad se da en válvulas que están estrechadas, como por ejemplo en la estenosis aórtica, que tendríamos un soplo en este momento en la sístole, o en la insuficiencia aórtica, que tenemos aquí un soplo en la diástole. Por otro lado, podemos tener un soplo en la insuficiencia mitral, que sería también en sístole, o de la estenosis mitral, que sería también en diástole, considerando los soplos del lado izquierdo. También se pueden ver soplos en el lado derecho. El gasto cardíaco, muchachos, es una de las medidas más relevantes que tenemos para evidenciar la función del corazón como bomba, porque esencialmente es el volumen que se expulsa por el corazón. La manera de calcular el gasto cardíaco de forma directa sería medir el volumen ventricular. Al medir el volumen ventricular y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca, entonces me va a dar el gasto cardíaco. Consideren que cuando hablo yo de volumen ventricular me refiero a volumen latido, porque luego tenemos un volumen sistólico y un volumen diastólico. En el volumen diastólico yo tendría la cantidad de sangre a la cual se llenó el ventrículo izquierdo, y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que al ventrículo izquierdo le quedó. Por lo tanto, la diferencia entre los dos es el volumen latido. Multiplicar el volumen latido por la frecuencia cardíaca me da el gasto cardíaco, porque la frecuencia cardíaca es mililitros por la frecuencia cardíaca es latidos por minuto, y el volumen son mililitros, de tal manera que al final yo tendría la cantidad de mililitros que se expulsa en un minuto. Pero en algunas ocasiones o no era tan fácil medir el volumen ventricular. Por lo tanto, se pudo calcular o se empezó a calcular el gasto cardíaco por métodos indirectos, como por ejemplo el método de Fick. El método de Fick para el gasto cardíaco implica la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que sale por el lado arterial, y esta es la cantidad de oxígeno que llega por el lado venoso. De tal manera que si aquí había un 95% y acá hay un 70%, entonces la cantidad de sangre que se extrajo de la sangre fue en un volumen porcentual una resta del 95% menos el 70%, o sea, un 25%. Pero si la sangre tarda más en llegar, entonces la cantidad de sangre de oxígeno que se va a extraer es mayor. Entonces en lugar de 70 voy a tener 60. Por lo tanto, la diferencia en lugar de 20 va a ser 35. Por lo tanto, el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo es inversamente proporcional a la diferencia. De tal manera que una sangre venosa más baja, peor gasto cardíaco. Una sangre venosa más alta, mejor gasto cardíaco. Si a eso yo puedo calcular el consumo de oxígeno en las unidades de milímetros por minuto, tendría entonces la cantidad de
litros por minuto que el corazón está enviando. ¿De acuerdo? Y este es el gasto cardíaco por método de Fick. Entonces, si yo obvio todo y solamente considero la diferencia, ya tengo un índice o una idea de más o menos cómo podría ser el gasto cardíaco, por lo menos si yo lo comparo con valores previos donde el consumo de oxígeno está fijo, yo puedo dar una idea si el gasto cardíaco va empeorando o mejorando. Este es el principio por el cual los métodos actuales de cálculo de gasto cardíaco instantáneo utilizan un oxímetro de pulso en el lado venoso. Tengo otras maneras de medir el gasto cardíaco, como por ejemplo la dilución de un marcador. En este caso, un marcador que puede ser un colorante, en donde este colorante, dependiendo de si el gasto cardíaco es más lento o más rápido, entra en equilibrio. O sea, vamos a decir que el colorante vuelve a dar la vuelta más rápido en tiempo comparado con cuando estoy en reposo. Habiendo hecho una curva así, yo puedo entonces definir los litros de flujo que están pasando por un sitio dado, en este caso la aorta. Nada más para que tengan la idea, no quiero que hagan estos cálculos, no se los vamos a pedir, solamente que tengan la idea de que pueden calcular el gasto cardíaco a través de la dilución de un marcador, en este caso una pintura, un tinte, o la temperatura. Con la temperatura también podemos calcular el gasto cardíaco porque esencialmente el flujo va a enfriar, perdón, va a calentar más rápido un fluido frío. Es otra manera de calcular el gasto cardíaco. Pero bueno, esencialmente, muchachos, las situaciones que modifican el gasto cardíaco, los que no la modifican o el estado basal, sueño, pero aumentan el gasto cardíaco, la ansiedad, la alimentación, el ejercicio, temperatura, adrenalina, embarazo. Todo esto incrementa el gasto cardíaco. Observen cómo el ejercicio puede incrementar el gasto cardíaco hasta en un 700% en una persona entrenada. En una persona entrenada. Una persona no entrenada, pues el gasto cardíaco se incrementa no tantas veces lo normal. Baja el gasto cardíaco si al final de cuentas yo me siento o me pongo de pie después de estar acostado, baja un poquito. En arritmias rápidas baja el gasto cardíaco y obviamente en enfermedades cardíacas, siendo de una forma genérica el considerar la insuficiencia cardíaca. Muchachos, vamos a revisar los componentes que regulan el gasto cardíaco. En este caso, uno de los predictores de gasto cardíaco que tenemos, pues es la presión arterial. Si yo no tengo un buen gasto cardíaco, la presión va a estar caída. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco y las resistencias periféricas me definen la presión arterial. Si cae el gasto cardíaco, cae la presión arterial. Si cae la resistencia periférica, cae la presión arterial. De tal manera que yo puedo escribir una fórmula en donde la presión arterial es directamente proporcional al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Es una de las fórmulas de Bernoulli. Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Entonces, muchachos, el gasto cardíaco dijimos que era el volumen latido y la frecuencia cardíaca. Todo lo que me incremente la frecuencia cardíaca, como por ejemplo la adrenalina, va a incrementar el gasto cardíaco. Al hacer ejercicio se incrementa también la frecuencia cardíaca. La ansiedad también incrementa la frecuencia cardíaca.
Luego, el volumen latido se modifica por el acortamiento de la fibra. ¿Qué tan eficiente es el músculo para contraerse? Y los determinantes de este acortamiento de la fibra son 3: precarga, poscarga y contractilidad. Estos 3 factores son muy importantes y son los que vamos a terminar de definir en la siguiente diapositiva. Por otro lado, el tamaño del ventrículo izquierdo también tiene que ver con el volumen latido. Entonces, mayor tamaño, mayor volumen latido. Mayor volumen latido, con frecuencia cardíaca, mayor gasto cardíaco. Mayor acortamiento, mayor volumen latido. Por lo tanto, mayor gasto cardíaco. Y la presión arterial tiene una relación con el tamaño del ventrículo izquierdo. Y la presión arterial tiene una relación con la poscarga, funcionando de forma negativa el acortamiento de la fibra, de tal manera que a mayor poscarga, vamos a verlo aquí, a mayor poscarga, menor acortamiento de fibra. En cambio, a mayor contractilidad, mayor acortamiento de fibra. Y a mayor precarga, mayor acortamiento de fibra. Entonces aquí tengo retroalimentación positiva y aquí tengo retroalimentación negativa. La contracción del ventrículo izquierdo, vamos a entender el tema de la carga del ventrículo izquierdo, en este caso la poscarga, en donde es la fuerza que tiene que vencer para que exista un movimiento. En este caso, el movimiento, en este ejemplo en particular, de levantar un peso. O sea, hasta este momento de que se levanta el peso, no está sucediendo el cambio, en este caso, en el volumen. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo tener un acortamiento, pero sucede el estímulo, se incrementa la tensión, pero no se mueve la carga hasta un momento dado, este momento dado. Dependiendo de cuánto peso tenga yo aquí, es cuánto acortamiento voy a tener o cuánta tensión voy a generar antes de que empiece el acortamiento. Observen que desde este punto a este punto no hubo nada de acortamiento, hubo solamente tensión. Si yo aumento la carga, la distancia se va a incrementar. Si yo incremento la carga, voy a tener esto así. Si yo incremento la carga, voy a tener esto así. ¿De acuerdo? Mayor carga. Este es el concepto de poscarga. O sea, es la fuerza que se tiene que vencer, donde en la poscarga hay diferentes determinantes de la poscarga. Ya vimos uno. ¿Cuál vimos? Vimos la presión arterial, uno de los determinantes de poscarga. Chicos, ¿todo bien? Perfecto. La poscarga, muchachos, yo la puedo ver en este momento, el momento de que termina la contracción volumétrica y que se abre
la aorta. Este momento está determinado por la presión de la aorta. Por eso la presión es determinante de la poscarga. Aquí estoy viendo otros valores que me ayudan a calcular el gasto cardíaco en la curva de presión-volumen, haciendo una recapitulación de lo que ya platicamos. El volumen latido es la diferencia entre el volumen al final de la diástole y el volumen al final de la sístole. Este es el volumen latido. La carga que acabamos de definir, esta carga que yo acabo de definir, la voy a encontrar aquí, la voy a dibujar. Esa carga es esta carga. Si yo incremento la presión, voy a incrementar la carga. ¿De acuerdo? Que es la fuerza que se tiene que abrir. Que tiene que abrir. ¿Ok? Para que suceda la eyección. ¿Dónde termina la eyección? Ah, en este punto. Este punto lo vamos a definir como la relación presión-volumen al final de la sístole, end systolic. Relación presión-volumen al final de la sístole. Este punto es muy importante porque me define la contractilidad. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Este punto es muy importante porque me define este punto del volumen al final de la diástole, me define la precarga. Entonces, si yo les dijera, ¿dónde está la precarga? La precarga está en este punto. ¿Dónde está la poscarga? La poscarga está en este punto. ¿Dónde está la contractilidad? La contractilidad está en este punto. Precarga, carga y contractilidad. Este es el efecto de la precarga, de aquí hasta acá. Observen cómo al incrementar la precarga, voy a incrementar aquí el volumen. Pero, observen cómo este incremento en el volumen también tiene un incremento en la poscarga. Por lo tanto, la poscarga también tiene que ver con el volumen, aunque aquí estoy ejemplificando la fuerza del ventrículo izquierdo en relación con la precarga. A mayor precarga, mayor fuerza de contracción. A mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Esto graficado, voy a ver la curva de Frank Starling. A mayor precarga, mayor fuerza de contracción. Estas son las diferentes poscargas. Cómo se va haciendo una curva donde a mayor poscarga voy disminuyendo la velocidad de contracción. Es obvio, ¿verdad? Tengo más peso y eso lo podemos ver perfectamente cuando levantamos pesas. Cuando levantamos una pesa ligerita, pues la levanto y la bajo muy rápido. Una pesa fuerte, pesada, valga la redundancia, una pesa mayor, la contraigo el músculo más lentamente. ¿Ok? Llegando hasta cuando es demasiada la poscarga, la velocidad de contracción se va a cero, o sea, no se mueve. Este es el efecto de la poscarga que dijimos que se iba de este punto a este punto. Observen cómo el incremento en la poscarga reduce el volumen latido. Al reducir el volumen latido, obviamente va a reducir el gasto cardíaco.
Aquí tengo el efecto en donde yo estoy moviendo este punto de aquí para acá. ¿Qué pasó aquí? Pasó un trastorno en la contractilidad, una reducción en la contractilidad. ¿Qué pasó aquí? Pasó un problema en el llenado. Observen cómo el ventrículo izquierdo no llega a relajarse, se queda arriba. Al quedarse arriba, el llenado es menor porque al final la presión que se genera al final de la diástole es una presión mayor que implica que el volumen ventricular sea menor. De tal manera que aquí también se va a bajar el gasto cardíaco. Aquí tengo una reducción de gasto cardíaco con un problema de contracción y aquí tengo una reducción del gasto cardíaco por un problema de relajación. De tal manera que de esta manera yo defino a los dos claros síndromes de insuficiencia cardíaca por contracción o por relajación. La deficiencia sistólica o disfunción sistólica y la disfunción diastólica. Esta es la curva de Frank-Starling que ya dijimos que a mayor volumen diastólico final, mayor gasto cardíaco o fuerte de contracción o volumen latido, lo que ustedes quieran poner aquí en el eje de las Y. Y estas son todas las condiciones que pueden incrementar el volumen diastólico final y el estiramiento del ventrículo izquierdo. El estado contráctil, ¿cómo modifica esta curva de Frank-Starling? Oiga, doctor, pero la curva de Frank-Starling habla de contractilidad. No, esto no es contractilidad, porque aquí estoy modificando el volumen. La contractilidad es sin modificar el volumen. Si yo pongo una línea aquí, voy a dibujar una línea. Esta es una línea vertical. Observen cómo en este punto, con el mismo volumen del final de la diástole, o sea, volumen de llenado ventricular, yo tengo este volumen latido. Y en este punto tengo mayor volumen latido con el mismo volumen ventricular. Y aquí tengo mayor volumen latido con el mismo volumen ventricular. De tal manera que en estos tres puntos donde se cruzan, esto es lo que estamos hablando de contractilidad. De contractilidad. Aquí están los puntos donde se cruzan. Mayor contractilidad. Aquí están las condiciones que producen mayor contractilidad. Las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, la digital y otros inotrópicos positivos, la relación frecuencia-fuerza, los nervios simpáticos, el sistema simpático que modifica el estado contráctil, y los que lo bajan. ¿Ok? Esta es la relación de la curva de Frank-Starling en relación también o junto con el retorno venoso. Aquí tenemos un efecto inotrópico positivo y un efecto inotrópico negativo. Aquí tenemos el gasto cardíaco en diferentes volúmenes. Esta es la curva de Frank-Starling en reposo y esta es la curva de Frank-Starling cuando yo incremento la contractilidad. Y esta es una curva de Frank-Starling cuando yo reduzco la contractilidad. Por otro lado, tengo aquí la curva de retorno venoso que lo platicaremos más adelante. Esta es la reducción de contractilidad que ya dijimos y el incremento de contractilidad que es exactamente lo contrario. El incremento de contractilidad que me desplaza este punto hacia la derecha y hacia arriba. Bueno, perdón, para ustedes. Hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Cómo sucede esto? Bueno, es que la contractilidad depende de un factor intrínseco del músculo ventricular. Y ese factor intrínseco del músculo ventricular implica una mayor eficiencia de este receptor. Aquí yo tengo el sistema simpático que libera el neurotransmisor, en este caso norepinefrina, y esta norepinefrina activa un receptor acoplado a proteína G
que incrementa la concentración de GMP cíclico, que produce segundos mensajeros que causan una fosforilación de diferentes moléculas relacionadas con la liberación de calcio y con la sensibilidad del calcio. Entonces, esto aumenta la cantidad de calcio que entra en el túbulo T, fosforila la recaptura de calcio por el retículo sarcoplásmico, en este caso cerca, incrementando entonces la cantidad de calcio que se mete para poderse liberar posteriormente, y eso también incrementa la sensibilidad del calcio en las miofibrillas. Entonces, esta fosforilación de proteínas hace que el calcio sea más eficiente, por lo tanto, mayor fuerza de contracción, independiente de la longitud, porque la longitud también me modifica el volumen latido, pero esto es longitud y esto es contractilidad. La contractilidad es independiente de la longitud. Okay. La activación del sistema nervioso, cómo modifica la contractilidad. Y como esencialmente tengo yo el volumen latido, y el volumen latido también incrementa, aquí vamos a estudiar la ley de Laplace, la tensión parietal. La tensión parietal que se incrementa con el llenado. Al incrementar la tensión parietal, también voy a incrementar la poscarga. Por un lado, el aumento en el tamaño es beneficioso hasta un límite. Cuando el límite se supera, empieza a ser perjudicial. Ya vimos este esquema. Ahora vamos a platicar un poquito de la fisiología de las arterias, muchachos. Esencialmente en las arterias vamos a encontrar que es un tubo, sí, pero es un tubo multicapa, donde cada capa tiene su función específica. Tenemos la capa más interna del tubo, que es el endotelio vascular. Luego tengo la media, que está compuesta por músculo liso, y la elástica, la adventicia, perdón, que está compuesta de tejido de sostén, además de vasos sanguíneos que aportan los nutrientes para la nutrición del vaso. Íntima, media y adventicia. Entre una y otra, yo tengo una lámina elástica interna y una lámina elástica externa. La proporción de tejido elástico y células musculares, músculo liso, depende de la fisiología de la arteria, teniendo arterias que son de mayor resistencia y otras de menor resistencia. El endotelio tiene funciones específicas, como vamos a ver más adelante, que es definido tal cual como la función endotelial. Aquí tenemos entonces que dependiendo del diámetro de la arteria tengo mayor cantidad de músculo, menor cantidad de músculo. Aquí está el endotelio, aquí está la media y aquí está la adventicia. Esta es una arteria mayor de 50 micras, una arteria pequeña, pero comparada con otras. Y luego tengo aquí como el resto de la vasculatura que llega a los capilares va perdiendo el músculo liso hasta un punto en donde antes de los capilares yo tengo esta estructura muy importante, esfínter precapilar. Este músculo liso termina de definir, muchachos, el tamaño de este pequeño capilar, de este pequeño vaso. Por lo tanto, define la cantidad de sangre que pasa hacia el lecho capilar. Por ende, luego a la parte venosa, etc. De tal manera que el flujo local se define por la contracción del esfínter precapilar. Esfínter precapilar. Si yo incremento
disminuyo el diámetro, incremento la presión, porque voy a reducir la cantidad de vasos sanguíneos a los cuales se va la sangre. Este esfínter precapilar es el que me define la resistencia vascular de pasar la sangre de este conducto a este conducto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí viene la arteria. Las arterias que se convierten, van perdiendo, van disminuyendo su tamaño hasta hacerse arterias pequeñas y luego capilares. Aquí tenemos los esfínter precapilares. Luego el capilar y el lado venoso, que va hacia el corazón. Bien importante, los vasos sanguíneos, muchachos, aquí tenemos los vasos grandes, la aorta, una arteria de mediano calibre y la arteriola, y de aquí al capilar hacia adelante. Observen cómo el diámetro de la luz es 2.5 centímetros, el grosor de la pared es de 2 milímetros, el área transversal aproximada pues es 4.5, pues pi por radio al cuadrado, bla, bla, bla. Y la cantidad de sangre que tiene la aorta es más o menos el 2%. O sea, fíjense cómo el área transversal de la aorta pues es un solo vaso. En cambio, las arterias de mediano calibre, el diámetro es mucho menor. O sea, vamos a decir que medio centímetro, 6 veces menos que este. Pero el área transversal es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas más arterias de mediano calibre. Arteriolas hay muchas más. Y capilares, aunque son muy pequeñitos, el área transversal del capilar es muchísimo mayor comparado con el área transversal de la aorta. Aquí en el lado arterial tengo yo hasta el 5, 6, 8 más 8, 16% del volumen sanguíneo total está en el lado arterial. En cambio, el resto, 54%, está en el lado venoso, vénula, vena y vena cava. ¿Ok? Vamos a ver el concepto de resistencia periférica, en donde la resistencia periférica es inversamente proporcional al flujo. Entonces, el flujo es equivalente a corriente. La presión es el equivalente a la fuerza electromotriz. En un circuito eléctrico, la analogía del circuito eléctrico, el flujo, la fuerza electromotriz y la resistencia. El flujo, la fuerza electromotriz, que es la presión, y la resistencia, que está dada por los esfínter precapilares. Yo puedo medir el flujo, por ejemplo, con un Doppler. Puedo medir el flujo, por ejemplo, con una pletismografía, en donde yo en la pletismografía veo el volumen que cambia aquí el brazo. Hay que revisar el número de Reynolds, muchachos, porque hay un concepto importante que se llama flujo laminar. Este es un flujo laminar. Un flujo laminar que hace que de una forma ordenada el flujo cruce, atraviese un tubo. Si se desordena el flujo, las fuerzas que tienen que ir hacia adelante se empiezan a dispersar hacia los lados y voy a tener un flujo turbulento. Flujo turbulento ineficiente. Flujo turbulento convierte la fuerza electromotriz en vibración que se puede percibir como sonido. Por eso un flujo turbulento yo lo escucho como un soplo. Cuando yo escucho un soplo en el corazón, tengo flujo turbulento en el corazón. Cuando escucho un flujo turbulento, un soplo en una arteria, tengo flujo turbulento en una arteria.
Siempre que yo incremente la velocidad del flujo, voy a tener un incremento en el número de Reynolds. Si se pasa de cierta cantidad en el número de Reynolds, encuentro flujo turbulento. ¿Qué otras determinantes tiene el número de Reynolds? Pues tiene la densidad del fluido, el diámetro, la velocidad del fluido y la viscosidad, donde la viscosidad es inversamente proporcional al número de Reynolds. Entonces, si todos estos son constantes, al final de cuentas, la velocidad del fluido es la que mejor determina el número de Reynolds, que convierte un flujo laminar en un flujo turbulento, o sea, ineficiente. Flujo laminar. Este es un ejemplo, un diagrama del flujo laminar. Cómo corre dentro de un tubo, el flujo se comporta como si fueran láminas, una dentro de la otra, donde la fricción que se genera en una lámina es contra inmediata la que sigue hacia afuera, siendo la que más fricción tiene la que está pegada a la pared. La que más fricción tiene es la que está pegada a la pared. Luego, esta tiene menos fricción porque se desplaza sobre esta que está en movimiento y así sucesivamente, siendo el centro la que tiene una mayor velocidad porque tiene menos resistencia. La fórmula de continuidad que me permite definir el área valvular, en este caso una área que a veces es importante medir, es el área valvular aórtica, donde la fórmula de continuidad me dice que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. De tal manera que yo despejo en esta fórmula el área 2, que es la que estoy buscando, en este caso la aorta, y el área aórtica es igual a la velocidad 1, o sea, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por el área 1, que es el diámetro, o el área del tracto de salida entre la velocidad a nivel de la aorta. De esta manera yo puedo calcular el área aórtica. Un concepto muy importante, muchachos, es que la velocidad de un fluido es proporcional al flujo y se divide entre el área del conducto. El área del conducto, cómo participa en la velocidad. Observen que como aquí estoy yo reduciendo el área, la velocidad aquí se va a incrementar. Por lo tanto, el flujo se hace turbulento. De tal manera que en algunas ocasiones el flujo turbulento produce que las velocidades puedan estar incluso en negativo. ¿Ok? O sea, algunas velocidades van hacia atrás. En la fórmula de Poiseuille vamos a observar cómo el flujo, entre otras cosas, la fórmula de Poiseuille se aplica en todas las derivadas que yo puedo entender entre la relación del flujo, longitud, radio, de viscosidad, etc. Pero esencialmente para mí es muy importante que entiendan, muchachos, que el flujo está en relación con el radio a la cuarta potencia. Dicho de otra manera, también la resistencia, que es inversa al flujo, está en relación al radio a la cuarta potencia. De tal manera que un pequeño incremento en el radio, por lo tanto, pequeño incremento en el diámetro, va a obtener un incremento muy importante en el flujo. Y cuando yo tengo un problema vascular, normalmente tengo un problema de flujo. Si yo quiero duplicar el flujo, tengo que incrementar el radio en una proporción muy menor. Porque si yo duplico el tamaño del radio o duplico el diámetro, voy a incrementar el flujo muchas veces.
La ley de Laplace que ya vimos, que esencialmente es la tensión parietal, que se aplica en todas las vísceras huecas, incluyendo el corazón, que se puede comportar como una víscera hueca. De tal manera que la tensión parietal depende de la presión dentro de, en este caso, el corazón o el vaso sanguíneo o la cavidad hueca, es inversamente proporcional al grosor de la pared. A mayor grosor, menor tensión. Ley de Laplace. ¿Cómo se comporta la presión en las diferentes estructuras? Observen cómo la presión sistólica cae a nivel de las arteriolas. Este es el incremento tan importante de la presión, porque aquí es donde están las resistencias, donde están los esfínteres precapilares. Y este es el área transversal. Cómo se incrementa el área transversal de una forma muy importante y la presión se reduce. A nivel, la velocidad se va reduciendo. Las resistencias periféricas es donde mayor resistencia yo tengo a nivel de las arteriolas. La relación de la velocidad del área, que es exactamente esto, es lo mismo. Aquí está la presión, cómo va cayendo hasta las arteriolas, donde termina la mayor reducción. Por eso las arteriolas son las que me definen la resistencia periférica y son las que me definen la presión arterial. Esto ya lo platicamos, la curva, la relación de la curva de la presión, que tiene un nodo dicroto, y esta configuración de las curvas me permiten definir la fisiología de la arteria, si es una arteria que es complaciente o no complaciente, una arteria que es elástica o rígida. Tenemos entonces la presión en sístole, tenemos entonces la presión en diástole y tengo otros determinantes de presión, como por ejemplo la presión media. Que la presión media, observen que no es la presión promedio entre sístole y diástole. La presión media es una presión que está más cerca de la diástole que de la sístole. ¿Por qué? Porque estoy más tiempo en diástole que en sístole. Oye, doctor, pero va a variar en cada latido. Sí, pero la fórmula es universal, de tal manera que reduciendo la media es aunque la fórmula no aplica en una frecuencia dada, finalmente se reduce a la media. Como está más cerca de la diástole, la fórmula que aplica es una vez la sistólica más 2 veces la diastólica entre 3. O otra manera de sacar la misma presión arterial media es, a la presión diastólica le vas a sumar 1/3 de la presión diferencial. Matemáticamente es exactamente igual. Exactamente igual, te va a dar 95 minutos de mercurio con la fórmula que les acabo de decir, 2 diastólicas más una sistólica entre 3, o la diastólica más 1/3 de la diferencial. Ustedes lo hacen en su momento, cuando tengan oportunidad, para que se den cuenta que matemáticamente es exactamente igual. El tema de que la presión se incrementa con la edad, el tema de la gravedad, esto no lo vamos a platicar, el principio de Bernoulli tampoco. Hasta aquí, muchachos, vamos a platicar las fuerzas de Starling que definen el flujo a nivel del capilar. A nivel del capilar, muchachos, yo voy a tener dos fuerzas, la presión hidrostática y la presión oncótica, que es la traducción de la presión osmótica dada por las proteínas. ¿Ok? Donde si yo tengo aquí en esta parte, en el líquido intersticial, más proteínas, el líquido va a salir. Si tengo en el vaso sanguíneo más proteínas, el líquido va a entrar. Como yo tengo mayor presión en el lado arteriolar comparado con la presión en el lado venoso, el flujo en un capilar normal tiende a salir en la primera parte del capilar, luego se equilibra y al final, como las proteínas no se salen y solamente sale el líquido, aquí tengo mayor presión osmótica comparado con la presión hidrostática, entonces el fluido empieza a entrar. Si el fluido
que sale, muchachos, no alcanza a regresar en la parte final del capilar, tengo que regresarlo por el sistema linfático, que es un sistema de vasos sanguíneos de vasos muy pequeñitos que se llevan el extra de fluido. Este extra de fluido se llama linfa. Observen cómo estos vasos rudimentarios y pequeñitos tienen válvulas. Y esta válvula hace que el fluido vaya en una misma dirección siempre. Entonces yo lo único que tengo es aplastar y mover este tejido para que el fluido venga en este sentido. ¿Cómo se mueve? Pues este tejido está alrededor de una arteria que está todo el tiempo haciendo esto. Entonces, de forma natural, se están moviendo. Además, los músculos tienen muchos linfáticos. Al yo estar contrayendo los músculos, estoy exprimiendo los linfáticos. Y eso hace que el fluido extra regrese a la circulación. Sistema linfático. Si yo quito el sistema linfático, voy a obtener edema. El edema tiene muchas causas. Una de ellas es la malfunción del sistema linfático. Otra causa, un incremento en la presión hidrostática venosa, porque entonces voy a tener mayor presión aquí y la cantidad de líquido que tendría que regresar no va a regresar. Los linfáticos no se van a dar abasto. Otra causa de edema o que el líquido se me quede afuera del capilar en el tejido intersticial es que yo tenga pocas proteínas y la presión osmótica aquí sea menor. Fuerzas de Frank Starling y su relación con el edema. Aquí tenemos lo que platicábamos hace rato, como el fluido sale y luego al final el fluido entra. Porque la presión oncótica intersticial es 1, la presión hidrostática intersticial es 1 y la oncótica es de 25. Y aquí es la presión al lado de la arteriola 37 contra la presión al lado de la vena que es 17. En un capilar, entonces el fluido al principio sale y luego entra. Al principio sale y luego entra. El extra que no pudo entrar, entra al sistema linfático. ¿Ok? Las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Esto determina el flujo a través del capilar. Adicionalmente, tengo la permeabilidad, ¿verdad? Fuerzas de Starling. En el riñón, vamos a ver cuando veamos fisiología renal que en todo lo largo del capilar la presión hidrostática se mantiene alta. Por lo tanto, el fluido siempre está saliendo. En cambio, en el pulmón, la presión hidrostática siempre es baja. Por lo tanto, el fluido siempre está entrando. ¿De acuerdo? Este es el capilar renal, este es el capilar pulmonar. Y esto es en las fuerzas normales en una condición donde esto se va a mover hacia un lado o otro, dependiendo qué tanta presión hidrostática o oncótica yo tenga. Dejo de compartir.